Hola, ¿qué tal, estudiantes de productor y director de radio y televisión? Soy el profe Alejandro Páez y vamos a hablar de las tres materias que tienen conmigo. El objetivo de esta clase es proponerles formas de acreditar la materia antes que se termine el año, que falta poquito. Y antes que nada, yo quiero pedirles disculpas por no estar tan presente, pero han acaecido distintas circunstancias. Entre ellas, cierto desconcierto en torno a si se puede promocionar o no y qué va a ser de las prácticas. De momento, la práctica puede ser regularizada, porque es posible que antes de alguna mesa de examen logremos generar prácticas concretas. Para mí, la práctica profesionalizante tiene el gran valor de ser una actividad tanto colaborativa como democrática. Si bien yo sé que muchos de ustedes saben, son conscientes de que la producción audiovisual puede llevarse a cabo hoy en día eh, con un equipo muy reducido de hasta una sola persona, y que algunos docentes insisten en que esta suerte de revolución informática que estamos viviendo de los medios de comunicación nos lleva a aislarnos y producir cada uno por nuestras cuentas, porque es posible, es factible, nos da muchas libertades. eh, yo creo que lo que nos propone la producción audiovisual como disciplina es la posibilidad de dialogar, de socializar, de democratizar las visiones del mundo, ¿sí? Democratizar en el sentido de poner en juego ideas y valores y ubicarnos todos a la misma distancia de ellos, es decir, no darle jerarquía a una única voz, sino poner en diálogo, ¿no? La producción audiovisual para mí siempre ha tenido ese color tan hermoso que es trabajar con otros, sumarnos a las ideas de otros, ¿no? Yo sé, porque yo consumo mucho youtubers, que son chicos que prenden las cámaras de su computadora y empiezan a hablar sobre temas determinados. Y a mí me encantan porque, bueno, consumo esos temas. eh, Juegos de mesa principalmente, pero también sobre cine, sobre música inclusive, sobre anime, etcétera, 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 ¿no? Lo que pasa con esas experiencias es que son experiencias basadas en el contenido, ¿sí? Son creadores de contenido. Nosotros que estamos en compartimos este espacio de formación, lo que nos estamos fijando no es solo el contenido, sino también los modos de expresión. Por eso, una gran crítica que nosotros hacemos a quienes producen televisión acá en Catamarca es que se centran en el contenido, ¿sí? Para ellos, hablar de identidad, hablar de Catamarca es tomar todo lo que es nuestro y compartirlo como si fuera solo contenido, ¿no? Yo hago una entrevista a esta persona que produce con lana de vicuña, con lana de seda de cogollo, etcétera. Y no están pensando en modos de expresión, es cómo deberíamos hacerlos nosotros que vivimos en esta parte del mundo, nos relacionamos de esta manera, vemos el mundo de este lugar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de pensar en modos de expresión y eso es para nosotros muy valioso, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir una guía de actividades que tienen que ver con eh, producciones concretas que pueden realizar para aprobar la materia y quiero que las lean, las vean, estudien ustedes la factibilidad de llevarlas a cabo, porque si viene uno de ustedes y me dice, yo no puedo hacer esto, profe, porque estoy encerrado, porque vivo con personas de riesgo y no tengo las capacidades técnicas para salir a hacer una entrevista, yo lo voy a entender y lo vamos a hablar y vamos a encontrar maneras, ¿sí? Pero empecemos a tener ese diálogo de cómo hacemos para terminar este año de la mejor manera, ¿sí? La mejor manera, en mi punto de vista, es terminar con la posibilidad eh, de tener un título, de tener el carnet de productor. Yo les digo esto porque yo estuve también como muy afligido pensando en esto, en lo que me toca a mí o las decisiones que tengo que tomar como estudiante. Yo también continúo formándome y en un momento dije, la verdad no es el momento para estudiar, no es el momento para continuar con esto, pero en este mundo tan incierto, con una normalidad
que no sabemos cómo va a ser cuando todo esto acabe, qué mejor que enfrentarnos a la realidad, al mundo, con un título, con un carnet, etcétera. Entonces, eh, para la práctica profesionalizante, la actividad que yo estuve diseñando es la posibilidad de hacer una entrevista, ¿no? Y les quería hablar un poco sobre lo que son las entrevistas y desde dónde me gustaría que la pensemos juntos. Eh, por ejemplo, yo he compartido muchas veces este pequeño video, cada vez lo detesto más. Pero acá tenemos una docente que está explicándole a un alumno cómo realizar una entrevista audiovisual y plantea esta idea de, bueno, si queremos que tengan, si el entrevistador tiene cierta jerarquía, lo podemos poner juntos delante de cámara, de forma más o menos simétrica para que se genere como una situación de diálogo, que el entrevistado esté a la izquierda porque tiene más relevancia en la mirada, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a comenzar la lectura siempre de izquierda, entonces tiene cierta relevancia. Eh, y, eh, y son disposiciones de composición, ¿no? Perdón, ahí me quedé sin internet, no sé qué pasa. Son decisiones que tienen que ver con la composición, con pensar a los distintos elementos con los que yo quiero trabajar puestos en escena, ¿sí? También existen otras posibilidades de realizar una entrevista. Nosotros cuando estamos analizando esto, lo que estamos haciendo es tratar de pensar lo que es el lenguaje audiovisual, ¿sí? Y ahí existe el lenguaje porque hay convenciones. Cuando yo digo convenciones, hay modos en los que esto se realiza y se hace, ¿sí? Modos que la industria, los realizadores ya de alguna forma establecieron y es sencillo para el espectador entender qué es lo que está pasando ahí. Un espectador que ve esto ya sabe quién es el entrevistador y quién es el entrevistado, porque es parte del lenguaje, ¿sí? Otra forma de hacerlo es pensar esto dentro de un plano medio, y el plano medio tiene sus características, su utilidad y su propuesta, ¿no? Que esto no se habla mucho, ¿no? Pero un plano medio lo que establece siempre es el rol de la persona. No siempre, pero busca hacer eso, establecer rol. ¿Por qué? Porque la enfrenta a la persona a ciertas relaciones con el contexto. Acá tenemos al entrevistado en función de eh, una referencia del entrevistador que está ahí solo para mantener cierta estética de diálogo, pero la tenemos también relacionada con esta biblioteca, con estos libros, y sabemos rápidamente que el rol que ocupa en la sociedad es de ser una docente o participar del mundo académico, ¿no? Entonces, el plano medio lo que hace es nos aísla a la persona, o sea, pone el foco en ella, la jerarquiza, y al mismo tiempo establece ciertas jerarquías, ¿sí? Con los elementos sígnicos, con significados, que tienen que ver más con el rol que ocupa en la sociedad. Eh, a diferencia de este plano, lo que hace, por ejemplo, el primer plano es enfrentarnos a los estados psicológicos de la persona, porque nos ayuda abstrayéndonos bastante del entorno y concentrándonos bien en lo que es su mirada y sus rasgos. Ya estamos sobre ella, sobre su psicología, sobre lo que ella piensa, cuál es su historia, ¿no? Entonces, eso ya es lenguaje. Hablar de planos en función de lo que cada plano nos presenta y nos dice es lenguaje. Nosotros ya lo tenemos bastante asimilado y podemos entender esto que yo estoy diciendo sin reflexionar sobre ello. Ahora bien, a mí esto que tiene que ver con cómo se hace técnicamente, yo creo que ustedes lo pueden aprender en 2 segundos. Creo que está bueno saberlo, pero para nada es el hueso de la cuestión, ¿sí? Esto para nada garantiza un buen trabajo. Puede llegar a facilitarnos que sea eh, que las cuestiones técnicas no sean tan visibles, sean más transparentes, hacen que uno se relacione mejor con el contenido. Sí, esto ayuda, porque no nos hace pensar en cuestiones audiovisuales técnicas, sino que nos concentremos en ella que está hablando. Sin embargo, nosotros queremos visualizar y saber de qué se trata y de todo lo que podemos hacer para agregar, discutir, subvertir sentidos y experimentar, ¿no? Entonces, yo un material que me gusta conversar cuando hablo de entrevistas es
un material que se llama Shoah de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann hace un documental en los años 80 que se llama Shoah, que se trata sobre el holocausto, ¿no? Shoah en hebreo significa holocausto, y lo que él va a hacer es hacer un documental de 4 horas donde todo lo que vamos a ver son entrevistas, ¿sí? Entrevistas de 20 minutos, media hora, a personas que de alguna forma estuvieron involucradas con los campos de concentración. ¿Por qué lo va a hacer así? Bueno, porque va a salir a discutir un poco con lo que había sido la obra de Resnais, Noche y Niebla. Noche y Niebla en los años 50 había sido un mediometraje que dirigió y produjo un director francés, Alain Resnais, sobre las imágenes que habían sido capturadas en los campos de concentración. Entonces nosotros lo que vamos a ver va a ser como cierto testimonio del horror, de cómo administraban los nazis estos espacios, y van a ser imágenes que se van a quedar grabadas en el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿sí? Dando cuenta de que el audiovisual no es insignificante. Muchos historiadores y filósofos y pensadores piensan que los campos de concentración y las cámaras de gas han sido un lugar de quiebre en la historia de la humanidad, en el sentido en que termina la modernidad con sus grandes relatos, los grandes relatos que tenían que ver con el progreso indefinido del ser humano, con el hecho de que el hombre era bueno por naturaleza y eran condiciones externas lo que lo hacían malo, en que Dios habita el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos grandes relatos se terminan cuando nosotros empezamos a ver las imágenes de la cámara de gas y nos damos cuenta de lo que es capaz del hombre, ¿no? De lo que es capaz el ser humano, ¿sí? De hacer semejante genocidio, de ser artífice de tal crueldad. Entonces, Alain Resnais genera este producto donde toma estas imágenes tan duras, tan fuertes, y hace esta obra. Claude Lanzmann rechaza esta obra, dice: no deberíamos poner el error en escena, porque va a perder su potencia terrible y va a ser parte de nosotros, y va a perder su impacto y va a perder su eficiencia, y ya vamos a naturalizar el hecho de que nosotros somos capaces de esto, y no deberíamos hacerlo. Sin embargo, tenemos que contar la historia. Nos tenemos que valer de los recursos que tenemos a disposición para contar historias que tienen que ver con el relato y la imaginación, y dar cuenta de lo que pasó acá. Entonces lo que va a hacer Lanzmann es hacer como esta serie de entrevistas. Por ejemplo, esta es una de las que yo más disfruto, donde él le va a hacer una entrevista a esta persona que es un peluquero, que era un peluquero de los campos de concentración, le cortaba el cabello a las mujeres que entraban a las cámaras de gas, que iban directamente a su muerte sin saberlo. Le cortaba el pelo porque los nazis utilizaban ese cabello, ¿sí? Eran muy eficientes. Eh, y él va a contar la historia de cómo mujeres de su comunidad, judías, pero que él conocía, que eran sus vecinas, se le tiraban encima en esos momentos pidiéndole que lo salve, y él no podía hacer nada y no podía decirles nada porque estaban los nazis con sus armas detrás, ¿sí? En un momento él no va a querer hablar más porque la memoria es terrible. Y Claude Lanzmann va a insistir, va a decir: hablamos de esto, tenés que contarlo todo. Ahí se pone en discusión algo ético que tiene que ver con esta violencia simbólica que implica cuestionar a alguien para sacarle información, y con algo que los estudiantes siempre me plantean, es decir, ¿qué pasa cuando el otro ya no quiere hablar? Porque es terrible el relato y le hace mal. ¿Tengo que insistir o no? Quizás lo que nos enseña este tipo de experiencia es que no existe una única respuesta. Tenemos que analizarlo nosotros en cada caso. eh, Tenemos que ser capaces de evaluar si eh, el dolor que le estamos causando al otro realmente eh, vale la pena en términos de poner en circulación un relato del mundo, ¿sí? Porque puede afectar a otros positivamente. Acá ambas personas, tanto el entrevistador como el entrevistado, saben que el relato vale la pena y vale la pena superar estas instancias de dolor. Pero bueno, es algo para que ustedes analicen. A veces no va a valer la pena. Eh, Tengo este documental, se lo puedo compartir. Como les digo, dura 4 horas, pero es muy valioso.
Esta entrevista dura como 20 minutos. Estas son, creo que, las únicas dos imágenes que tiene, aparte de las imágenes de la persona que estoy entrevistando, ¿no? Es como un experimento, ¿no? Ahora todas las imágenes va a ser sobre él. Se va a acercar y se va a alejar la cámara con mucha sensibilidad para tratar de contar esta historia. Sí, les planteo este tipo de experiencias. Acabo de recordar la experiencia de Jean-Louis Comolli, ¿no? Que es esta persona, que tiene un texto que yo he compartido con ustedes. Él habla mucho sobre puesta en escena, y a diferencia de otros teóricos, él es un teórico realizador. Entonces ha tenido experiencia de hacer televisión y hacer documental. En uno de sus relatos que se llama Notas sobre la puesta en escena, que probablemente yo haya compartido, si no lo puedo volver a compartir, lo que va a hacer él es contar cómo él experimentaba con algunas cosas que tienen que ver con quitar el gobierno de la cámara sobre esa persona que decide filmar y hacer algo, y dárselo un poco al otro que está siendo entrevistado, que parece como muy sumiso y pequeño frente al poder de la cámara. Lo que Comolli hacía era sentarse junto con su entrevistado y permanecer en silencio hasta que el otro decidía hablar, y ahí empezar a establecer un diálogo. A mí esa experiencia me encanta, significa que le doy poder al otro para que comience a hablar de esto que nosotros venimos a hacer. No es sencillo plantear este tipo de experiencia, y quizás tengan mucho más valor como eso, como lugares de laboratorio. Pero me parecen sumamente interesantes porque está pensando la forma de la expresión, no tanto el contenido, ¿no? Así que quería comentar eso. Qué interesantes son esas experiencias. Capaz que lo que nosotros queremos hacer como entrevista no tiene tanto que ver con lo que el otro me cuenta, sino con lo que yo puedo generar hablando con el otro. Miren qué valioso. Didi Uberman, que también está en discusión con Klaus Lanzmann y su Shoah, mejor dicho, Lanzmann discute con Didi Uberman porque lo que hace Didi Uberman es exponer. Didi Uberman, él expone en un museo lo que fueron las primeras imágenes, que son estas, de los campos de concentración desde adentro. Estas imágenes fueron tomadas por reclusos judíos, estaban reclusos y viviendo en un campo de concentración, creo que en Auschwitz, habían podido hacerse una cámara de fotografía, sacan un par de fotos, se lo dan a una señora de la limpieza que trabajaba ahí, escondido el negativo dentro de un tubo de dentrífico. La mujer bueno, empieza el viaje de estas imágenes hasta que llega a unos medios de comunicación franceses. Los medios de comunicación revelan las fotos, la ven y dicen, esto no puede estar pasando, ¿qué es esto? Esto es mentira. Y es muy loco que las primeras imágenes de los campos de concentración hayan sido justamente imágenes que nosotros no podíamos entender, porque los seres humanos nunca habíamos vivido semejante barbaridad, semejante atrocidad. Didi Uberman lo que hace es recuperar estas primeras imágenes, que creo que son 4, las pone en un museo, y Klaus Lanzmann sale a decir que era inmoral mostrar estas imágenes, banalizar el horror, ¿sí? Volverlo algo banal, algo de consumo. Didi Uberman dice, sí, estas imágenes son peligrosas, destruyen la sensibilidad de los seres humanos, porque es cierto, ahora nosotros la primera vez que la vemos estas imágenes nos espantamos, pero las siguientes veces que las vemos ya no tanto, ¿no? Acá vemos cuerpos siendo incinerados. Pero las imágenes ya están ahí, eso dice Didi Uberman. Las imágenes ya existen y tenemos que usarlas justamente para poder sensibilizarnos, para poder informarnos. Didi Uberman tiene este fragmento muy hermoso que se lo voy a compartir, donde él viene a Argentina, hace unas conferencias, etcétera, y le hacen unas entrevistas acá para Canal Encuentro, ¿no? Y él dice esto que está diciendo ahora, ¿no? Me pediste Là, que on est en mirara train de cámara faire y une yo no lo image de quiero pouvoir. hacer porque eso es una imagen de poder. Me da autoridad, dice que mi voz es más valiosa que la tuya. Yo prefiero Si je mirar al regardais costado, seulement la caméra, donde estás vos, porque esa je es una pense imagen de diálogo. Me quitas el poder, ¿sí?
y lo compartimos, ese poder decir, ¿no? Es muy valioso. Miren qué autores tan interesantes todos estos que nos ayudan a pensar el rol que cumple las imágenes en establecer valores a las voces que ponen en escena. Todo esto yo lo menciono estimulándolos a pensar distintas experiencias en torno a hacer una entrevista. La propuesta ahora es que ustedes realicen una entrevista como trabajo práctico para regularizar la materia de práctica profesionalizante 3. Eh, lo propongo también como una experiencia eh, que puede ser muy sencilla de realizar y con mucho impacto, ¿no? Yo estuve viendo, sigo a muchos youtubers, entre ellos hace poco empecé a seguir a unos youtubers que hacen, se llama Invisible People, y lo que Invisible People hace es hacer pequeñas entrevistas de 5 minutos, no saben lo hermosas que son esas entrevistas, a personas que viven en la calle. Todas las entrevistas son a homeless. eh, Nadie vive en la calle porque quiere. Son personas que escapan de violencia, distintos tipos de violencia, la mayoría de violencia doméstica, que son abandonadas por el Estado. eh, Algunas con historias muy duras y muy crueles, otras con miradas mucho más optimistas, gente que viaja. Eh, y esta entrevista, él lo que va a hacer es va a hacerles unas preguntas. Le va a pedir que cuenten por qué están en la calle, cómo llegaron ahí y cómo es, ¿no? Le va a decir, ¿me puedes hablar sobre esto que es vivir en la calle? La persona le va a contar su historia y va a terminar, va a hacer un par de preguntas más si ve que hay algo más para hablar y va a terminar la entrevista diciéndole, si tuvieras que pedir 3 deseos, ¿cuáles serían? Que es muy fuerte porque estas personas que no tienen nada en términos materiales, digamos, eh, con sus deseos dan cuenta de una gran humildad a pedir cosas que nosotros damos por hecho. ¿No? Y son esas pequeñas entrevistas muy valiosas, una experiencia que nosotros podemos replicar, creo, contar esas pequeñas, grandes historias del mundo. Y también porque creo que podríamos generar obras como lo que hace la Facultad de Artes de la UNC, lo que estuvo haciendo ahora en este periodo de cuarentena, que fue hacer unos ciclos de diálogos, ¿no? Y que son entrevistas. Esta es una entrevista de la rectora que está a la derecha, la rectora de la Facultad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Es entrevistada por la rectora de la Facultad de Artes o la decana, perdón, de la Facultad de Artes de Córdoba, que es Ana Moadet, que es catamarqueña, y van a hablar sobre el rol del arte en la sociedad en la actualidad y, bueno, y experiencias concretas donde esa producción simbólica afecta a la sociedad y empieza a ser adoptada por ciertos grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren qué interesante, hacer una entrevista a través de redes sociales, a través de estas nuevas plataformas como Discord, Zoom, Google Meet, YouTube, etcétera, 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 ¿no? Así que no quiero que el hecho de decir, pero profe, tengo que salir de mi casa en este periodo tan peligroso, bueno, tal vez me haga falta, tal vez puedan hacer una entrevista remota. Ya les voy a pasar una guía, pero la idea es eso, hacer una entrevista. Ustedes propónganme ideas, cosas que tengan ganas de hacer. Estoy acá para escucharlo, estoy acá para sumarme a lo que quieran hacer. Yo soy docente, pero también soy realizador y voy a ser colega de ustedes cuando terminen este proceso de formación. Y quiero invitarlos a que se sumen a mi proyecto. Quiero sumarme a sus proyectos, quiero ser un aliado de ustedes, poner a disposición mis equipos, mis recursos. eh, y bueno, nada, y empezar a sumarnos en esto que implica hacer constantemente, ¿no? Así que, y si ven que no lo pueden hacer por X razón, lo hablemos, encontremos maneras para que ustedes terminen bien este año y podamos acreditar esto, ¿no? Como le digo, estoy de su lado, confíen en mí y veamos cómo hacemos para terminar el año. Eh, Luego, quería mencionar rápidamente, así no nos extendemos mucho, que en la guía de actividades también menciono las dos actividades para aprobar y tal vez promocionar las materias de gestión y administración de la producción y generación electrónica de la imagen.
eh, ya sé, ahora se suman otras dos actividades más y usted me va a decir, ahora no tengo que hacer solo esto, tengo que hacer tres. Sí, pero también pueden decir no hacerlo y hacerlo más adelante. A diferencia de las prácticas, las otras las pueden rendir libres. Así que sí me animo a decirles, les tiro estas tres actividades, hagan la que quieran, pero traten de hablarme con seriedad e interés de la de práctica profesionalizante porque la tienen que regularizar, ¿no? No la pueden rendir libre. Entonces, en gestión y administración de la producción ya lo hablamos, tienen que escribir una carpeta de un proyecto audiovisual, pequeñito, gigante, pueden dejar volar su imaginación, pueden escribir mal con errores de ortografía e ideas inconclusas e inclusive pueden escribir, bueno, acá yo quería escribir algo sobre esto, pero bueno, después lo voy a hacer y me lo envían y lo vamos escribiendo juntos. Ya hice clase mostrándoles los distintos recursos que hay en términos de producir audiovisualmente. Hay mil tipos de recursos, están en internet, se los puedo compartir. Creo que lo más importante es empezar a redactar de a poquito. Bueno, mi idea es hacer un programa de entrevistas sobre esto. La sinopsis es, esto va a tener de especial y único, que no lo he visto en otros lados, que tiene que ver con el contenido, sí, pero también con esta forma de expresión, mostrarlos de este lugar, pantalla en vertical para que se distribuyan celulares, etcétera, etcétera. Luego guiones, ya saben escribir guiones, es un arte que uno va a hacer mejor en la manera que más escriba, pero bueno, sí, hay que ponerse a escribir. Y luego después va a haber otro tipo de ítems como tratamiento estéticos, narrativos, presupuesto y creo que eso es todo. Eh, y nada, no tengan miedo de empezar a escribir ese tipo de elementos y hacerlo bien, mal, pero conocerlo, saber de qué se tratan y después vamos viendo qué tan bien, qué tan mal están, ¿no? Pueden rendirla libre esa materia, así que piénsenlo tranquilos. Después está generación electrónica de la imagen, que también la pueden rendir libre y cuyo primero principal objetivo es aprender a editar y reflexionar sobre la edición. Eh, y se me ocurrió que podríamos hacer una pequeña pieza audiovisual también, pero en torno a elegir un tema, hacer como una suerte de ensayo y, y explorarlo con imágenes de archivo que podemos sacar de mil lados, ¿no? Con un tiempo que vaya hasta 5 minutos, pero puede ser bastante menos, y jugar con imágenes, etcétera, ¿no? Yo en una época consumía mucho un youtuber que se llamaba Tiranos Temblad, capaz que alguno los conoce, tuvo mucha popularidad en una época y era un chico que agarraba y buscaba en internet, buscaba imágenes que estén referidas a Uruguay, que vengan del lugar que vengan, ¿no? Y hacía como... Especial 2019. No, era Hola amigos de Uruguay. Hola Uruguay. Premio Uruguay. Hola Uruguay. Hola Uruguay. Tiene mil programas hechos y era muy divertido, ¿no? Y el tipo agarraba, buscaba en internet imágenes de Uruguay y decía, bueno, esta semana en Uruguay, esta temporada en Uruguay, ¿qué pasó? Y pasó esto, había gente en la playa, había gente que medía una roca, había gente que se sacaba fotos con este tipo que es famoso, bla, 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 tal payaso en tal lugar, etcétera, ¿no? Y son todas imágenes de archivo. Este chico es interesante porque terminó haciendo publicidades y un segmento en Cartoon Network que era qué pasó en la semana en Cartoon Network y hablaba, bueno, nada, sobre esos mundos de fantasía de los personajes de Cartoon Network y relataba. Una vez le hicieron una entrevista en un programa de este chico, que yo no me olvidé cómo se llamaba, y él decía, yo comencé a hacer estos videos porque me di cuenta que a mí me gustaba mucho ver qué era lo que estaban pasando en las imágenes, eh, ¿no? De esos personajes que están de alguna forma en el entorno, o cositas que parecen insignificantes, pero que terminan siendo muy graciosas, ¿no? Un programa que está hecho con archivo, que yo disfruto mucho, a mí me gusta un montón, y se me ocurrió que podíamos hacer eso, ¿no? Entonces, ya les pasé la guía de actividad también de generación de electrónica de la imagen. Yo siempre hablo de esta técnica del found footage, ¿no? Que es trabajar con archivo. Y hay una obra que a mí me gusta mucho que se llama
Cuatreros de Agustina Albertina Carri, ¿no? Se la consigue a la peli en internet, pero lo que tiene esta película es que ella va a contar la historia de su papá, una historia un poco ficticia, un poco verdadera, sobre la posibilidad de que alguien haya hecho una película basada en el libro que había escrito su papá. Su papá había desaparecido en la dictadura. Y, y todas las imágenes que vemos son imágenes de un archivo, imágenes de los años 50, 60, etcétera, y son ilustrativas, pero tienen como algo hipnótico. Entonces vos las ves y empezás a encontrar relaciones con lo que ella va contando, pero ella va a estar contando cosas que parecieran nada que ver. Sin embargo, generamos ciertas relaciones. Se genera como una experiencia estética. Yo quiero ver estas imágenes que están, este montaje blando que hace de las tres pantallas, sumamente atractivo, sumamente interesante. Me pregunto dónde sacó este archivo y escucho el relato. Es una película que yo vi varias veces, es como decía eh, Godard de sus películas, ¿no? Películas que tenés que ver primero la imagen, después el sonido y por último todo junto. A mí me encantó esta película, es una de mis favoritas del cine argentino y es como una persona que cuenta un relato, una historia, hace esta suerte de ensayo que yo les propongo, eh, con imágenes de archivo. Un teórico muy famoso francés del siglo pasado, Guy Debord, que escribió La sociedad del espectáculo, una- un libro muy interesante de que habla habla del mundo en el que vivimos hoy. Él hace ya 100 años casi, quizá exagero un poco, menos de haber sido hace 70 años, ya había escrito de que la sociedad se está empezando las personas están empezando a mediatizar sus relaciones con otros a través de imágenes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada vez que hablamos por WhatsApp, por YouTube, ¿no? Una imagen de pronto es lo que yo tengo entre el otro y yo, entre la realidad y yo, entre la política y yo. Y él habla de todo eso, ¿no? Y él escribió ese libro y al tiempo hizo una película que es él hablando, leyendo su libro, así, leyendo su libro, eh, mientras juega con distintas imágenes y fotografías, e imágenes de documentales y películas, y va hablando sobre el poder de las imágenes. Eh, la relación la hacemos nosotros acá, y cuando nos pega acá, y no a todos nos pega en el mismo lugar. Ese encuentro que hacemos entre lo que él dice que hacen las imágenes con nosotros y las imágenes que estamos viendo. En un momento él para la película y reflexiona y dice, ¿será que esta película puede romper el hipnotismo de las imágenes y generar una reflexión real y concreta? ¿O será que ustedes ya son tan presos de las imágenes y no están pensando en lo que yo estoy leyendo o diciendo? Es re interesante porque en una primera visionado llega un momento donde vos te fascinás tanto con lo que estás viendo y empezaba a cuestionar de qué se trata y cuál es el origen, que lo que él está diciendo, ¿no? Como leemos acá en el subtítulo, ya deja de estar en primer plano y la imagen le pelea a la jerarquía, parece más importante o más interesante, ¿no? El espectáculo en general como inversión concreta de la vida es el movimiento autónomo de lo no viviente, ¿no? Es como el espectáculo se opone a la vida como algo que no está vivo, pero se muestra como algo que está vivo, ¿no? Empieza a decir estas reflexiones que son del orden filosófico, entonces hay que leerlas, hay que reflexionarlas, hay que tratar de visualizar dónde en mi mundo se manifiestan así las imágenes, pero las imágenes que yo estoy viendo me están ganando, quiero verlas, quiero ver de dónde proviene esta imagen, quiénes son estas personas. Y entonces, bueno, nada, se generan ahí reflexiones sobre el modo de expresión que a mí me gusta tanto, ¿no? Entonces, tenemos la idea de hacer una entrevista para regularizar práctica de TV. La idea de hacer una carpeta para promocionar y aprobar la materia de gestión y administración de la producción.
Y la idea de hacer un pequeño corto con imágenes de archivo, hablando sobre algo que les interesa, o tal vez jugando con las imágenes, haciendo algo muy experimental, ¿no? Como hizo, por ejemplo, no sé, miren, este considerado el primer videoclip de la historia, está trabajado así, y se llama, ay, no, ya no me voy a olvidar, es Cuba, primer videoclip, vamos a buscar bien, bien básicamente. Em, Ay, no, se me escapó el nombre. Em, bueno, sí, tener experiencias mucho más experimentales también es posible. Pues yo propongo la idea de un ensayo, es un ensayo así como hacen muchos de los youtubers que yo sigo, ¿no? Por ejemplo, este chico de, de Good Bad Flicks, que por cierto su trabajo es este, ¿no? Él hoy trabaja de hacer este tipo de videos. Y lo que él hace es reseñar, hacer videos graciosos o más contar la historia de ciertas películas de clase B, de terror de clase B, ¿no? Entonces todo el material de archivo va a ser la película. Va a tomar una película y la va a editar, como hace tal vez ahí, ustedes ya capaz que conozcan más la experiencia de, te los resumo así nomás, ¿no? Pero, por ejemplo, acá habla sobre, se llama Explorando la película de Black Hole, el agujero negro, y va a tomar imágenes y va a contar de dónde nació la idea, quiénes fueron los que la llevaron a cabo, etcétera, ¿no? Eh, los otros tipos de videos que les quería comentar eran los de, que son de reseñas, y que son reseñas graciosas. Él se caga de risa de, perdón por la palabra, ¿no? De las películas esta, pero al mismo tiempo cuando termina el video, él termina hablando de cómo estas películas son sumamente graciosas, fueron filmadas con corazón y era el deseo de contar una historia divertida y emocionante y muchas veces por directores primerizos que luego no filmaron nada, pero juntaron algo de plata y hicieron su película, ¿no? Este Enter the Ninja, eh, ¿no? Y bueno, pone ahí unas imágenes y se cae de risa, etcétera. Y en el video él va a hablar y va a hablar de, va a hacer He's been chistes, spotted. a hacer I guess te ninjas lo are so resumo así strong, nomás, even a lightly thrown. eh, gracioso cagándose de risa de las imágenes, ¿no? Editándolas, reeditándolas, etcétera. Así que bueno, está esa propuesta, me voy así, los dejo que piensen. Eh, pero bueno, nada, se trata de cómo a ustedes les gustaría terminar este año y que sepan que yo estoy acá para ustedes, ¿sí? Estoy haciendo estas clases todos los días y me toma muchísimo tiempo. Encima hoy me quedé sin batería en los micrófonos, están todos conectados, así que no sé cómo se escuchará. Eh, y no puedo hacer tantas clases como me encantaría, eh, y porque también tengo muchos grupos, pero estoy dispuesto a que ustedes me busquen, tengan preguntas, veamos cómo hacemos, ¿sí? Para terminar de la mejor manera este año. Así que saludos y nos vemos pronto.